Gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor. Estírense. Amén. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde y por el Facebook también. Vamos a darle un aplauso al Señor fuerte, amén. Fuerte aplauso al Señor. Que ya nos despertamos, ¿verdad? Ya pasó la mañana, estamos en la tarde. Gloria a Dios, amén. Por favor, me pueden acompañar al Evangelio de San Juan, capítulo 13, por favor. Estoy contento de estar aquí desde la mañana con el en inglés y ahora en el español. Y cuando estén ahí en el capítulo 13 de San Juan, vayan conmigo al versículo 14, 15, 16 y 17, por favor. Y cuando estén ahí, por favor me pueden decir amén. Esa es la palabra de Dios. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Amén. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabes estas cosas, bienaventurados serás los que lo hicieren. Amén. Hay que inclinar nuestros rostros. Vamos a pedirle al Señor por su presencia que bendice su palabra y que nos edifique, nos exhorte, nos levante para poder darle la gloria y la honra al Señor. Amén. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia otra vez más, dándote la honra y la gloria y la alabanza, Señor. Pidiendo, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de toda injusticia y de toda maldad. Señor, tú conoces los corazones, Señor, tú sabes dónde estamos parados hoy en esta tarde, Señor. Y pedimos que escudriñes nuestros corazones, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, para edificación, para motivarnos, inspirarnos en las sendas de justicia, para poder caminar con más gozo, con más alegría, con más paz en nuestro corazón, Señor, porque estamos en los últimos días, en los últimos tiempos, Señor, y deseamos nosotros estar donde tú quieres que nosotros estemos, Señor, en tu venida. Esto todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y tu pueblo te dice amén. He titulado este mensaje El mejor ejemplo. Amén. El mejor ejemplo, y no es un secreto, no es una nueva idea, no es algo nuevo que me he inventado, no, nada de eso, porque el mejor ejemplo que nos ha dado el Señor, no solo a la iglesia, sino al mundo entero también, es Cristo Jesús. Él es el mejor ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde, hermanos. Ténganme paciencia, esta es la primera vez que uso esto. Amén. Quiero que veamos algo muy importante al iniciar este capítulo. En el versículo 1, lo pueden ver ahí arriba en la pantalla, y luego también, si tienen sus Biblias, también acompáñenme. En el versículo 1, una de las cosas que la Escritura dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, a los suyos que estaban en el mundo les había amado siempre y los ama hasta el fin. Y lo que yo noté en esta escritura fue como si hubiera el Señor estado, bueno, por ahí voy a llegar, pero dice que el Señor en su corazón ya sabía que su hora había llegado.
Ok, sabemos que Jesucristo tuvo la cena, y luego parece que en el versículo 3, Jesús sabe que se va a ir, su hora ha llegado, iba a ir a regresar al Padre. Cristo supo que él iba a morir y en el tercer día iba a resucitar. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 3 dice: después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda, se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. O sea, después que resucitó, Cristo todavía estuvo en la tierra por 40 días y se apareció a los creyentes, a los discípulos y a otros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, después de eso, Cristo iba a resucitar al Padre, o subir y se regresará al Padre, porque vino del Padre. Pero parece que Cristo quería a transmitir algo muy importante, o darles a los discípulos algo muy importante, un ejemplo muy importante. Porque después, es cuando yo quería decirles que se parecía como que si Cristo estaba como deprisa después de la cena. Porque la escritura dice, si ves en el capítulo 13, versículo 2, dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la cinó. Me parece que había una urgencia en Jesús después de la cena, de que tenía que asegurarse que les tenía que dejar un ejemplo a los discípulos, algo muy importante. Entonces dice la escritura, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto. Los discípulos conocían a Jesús como el maestro, lo conocían como el Señor, lo conocían como el pastor de pastores, lo conocían como el rabí. Y ese era el manto que Jesús tenía. Pero la escritura dice que se lo quitó su manto y agarró una toalla y se la puso y se la cinó alrededor de él. ¿Cómo qué? Como siervo. ¿Ves la transición que está sucediendo? Antes que el Señor Jesucristo se vaya con el Padre, tiene que darle un ejemplo a los discípulos. Es muy importante porque ellos van a ser los pilares de la iglesia. Ellos son los que van a enseñar a la iglesia de Cristo Jesús sus enseñanzas, sus doctrinas y sus ejemplos. Era muy importante que ellos tengan esto en su corazón. Y es muy interesante para mí porque antes que Cristo se vaya, después de haber habido hecho muchos señales y maravillas y milagros, esto es lo que Jesús quería compartir con los discípulos antes de su partido o su ida. Dice Jesús, regresando al capítulo 13, versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que nosotros debemos de lavar los pies del uno al otro. Estaba viendo mi Biblia de estudio que se llama Nelson, y había un comentario allí que quiero citar a ustedes. Dice que usualmente un siervo le toma a él el hecho de lavar los pies a los invitados. Es lo que un siervo está ahí en la casa o en el lugar donde están. Hay un siervo que le toca a él lavarle los pies a los invitados, a los que lleguen. Y dice el comentario que no había ahí nadie, ningún siervo para tomar ese lugar o ese turno. Entonces Jesús tomó la ocasión, la oportunidad de enseñarles a los discípulos
una lección de humildad y de servicio sin reconocimiento. Últimamente la servidumbre es una disposición del corazón y el espíritu, dice el comentario, que expresa en las acciones concretas. Van a haber momentos y oportunidades cuando la persona indicada en diferentes ministerios de la iglesia tal vez no esté. Y si se te pide a ti servir y lavarle los pies a tu hermano o hermana, ¿qué va a ser tu actitud? Y esto me ministró mucho a mí el Señor. ¿Qué va a ser mi actitud? Dirás tú, pues yo prefiero hacer algo más importante que eso. Pero lo más importante es eso. ¿Sí me entendieron? ¿Preferimos nosotros o yo ser algo más importante? Porque hacer algo más importante agarre yo reconocimiento. ¿O usted? Y lo digo por una razón, porque el Señor Jesucristo, antes de irse, Él quería dejar este ejemplo muy importante en los corazones de los discípulos. Y si ustedes recuerdan, Pablo escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento, y él dijo en muchas de sus cartas a la iglesia: despojémonos. A veces nosotros muchas de las veces nos tenemos que despojar del viejo hombre, porque Pablo dice, nos instruye. Porque el viejo hombre se quiere meter o quiere vivir y existir en la vida del cristiano, y no debe ser así, ¿sí o no? Cristo quiere que nosotros andemos en el nuevo hombre, no en el viejo hombre o la vieja mujer. Amén. Él quiere que nosotros andemos, nos despojemos y vivimos para Cristo, vivir para Él, siguiendo sus sendas, sus caminos, sus ejemplos, su doctrina en justicia. Cristo enseña que va a haber oportunidades, muchas oportunidades para servir. El servir es para todos los que están en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero me hice otra pregunta. ¿Por qué Jesús tenía que asegurarse que ellos entendieran esto? Porque los discípulos tenían la tendencia de enfocarse en cosas más grandes, más importantes, cosas que les pertenecía a ellos solamente. La relación del cristiano es íntima, es entre tú y el Señor. Eso es bonito, porque los discípulos podían tocar al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Lo podían tocar, hermanos. Nosotros no lo podemos tocar físicamente, lo conocemos espiritualmente, lo conocemos a través de su palabra. Y eso es bonito. Ellos lo tenían ahí. Pero aún teniéndolo ahí y siendo cercas, y aún Juan, el que dice que siempre estaba acostado al pecho de Jesús, aún él, el más espiritual, tenía sus errores. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir a Lucas capítulo 9, si me acompañan ahí. Bueno, ya aquí lo tenemos. ¿Sí? No estoy acostumbrado, estoy tratando de acostumbrarme a hacer esto. En Lucas capítulo 9, versículo 46 y el 48, en cierta ocasión los discípulos comenzaron a discutir acerca de quién de ellos era el más importante. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que estaban pasando,
tomó a un niño y poniéndolo junto a él, les dijo: cualquiera que reciba a un niño así en mi nombre, me recibe a mí. Y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el más insignificante de todos ustedes es el más grande de ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Que los discípulos querían ser ¿qué? Más importante. Quería ser más importante. Thank you. Ya me lavaron los pies, gloria a Dios. Qué buen ejemplo. Quería ser más importante. ¿Ves? Es lo que quiero dar a entender, es de que los discípulos querían ser más importantes. Ellos tal vez buscaban posición, tal vez buscaban autoridad, estaban viendo más allá. Y Jesús ya sabía eso de ellos. Jesús ya sabe eso de nosotros, las tendencias, el pensamiento. A veces estamos derechos y a veces se quiere ir a la derecha, a veces se quiere ir a la izquierda. Aún nuestras sendas, nuestros pasos se quieren ir a la izquierda y a la derecha. Nos desviamos. Pero el Señor Jesucristo está dándoles a entender, enseñándoles la diferencia. En Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. Dice: entonces Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíban, porque los que no están contra nosotros están en favor de nosotros. ¿A poco se forman clicas en la iglesia? ¿A poco se forman grupos entre la iglesia? Yo nomás me junto con estos hermanos tres, y estas hermanas nomás se juntan con estas hermanas acá, pero no hacen una conexión con los demás. ¿A poco esa es la manera en que el Señor nos quiere? En grupos, como semejantes a las pandillas. Dios no quiere clicas ni pandillas en la iglesia. Somos un solo cuerpo, somos una sola iglesia. Entonces el Señor quiere una comunidad entre la iglesia, que tengan relaciones entre uno y el otro en la palabra de Dios, en su crecimiento de la palabra de Dios, en su edificación de la palabra de Dios. Que cada don que Dios ha dado en la iglesia tenga su función y fluye entre la iglesia para su edificación, para su crecimiento, para que cuando Cristo venga estés listo para irte. En Lucas 9, 51, 56 dice: se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él, y ellos se fueron y entraron en una aldea samaritana para prepararle todo. Pero los de ahí no lo recibieron, porque se dieron cuenta de que su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que los destruya? Pero Jesús se volvió y les respondió y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo de Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvarla. Y se fueron a otra aldea. ¿Quién era el que dijo? ¿Cuál de los discípulos dijo: ¿quieres que hagamos lo que Elías hizo en el Viejo Testamento? Que caiga fuego del cielo, solo porque no lo recibieron a Jesús. ¿Quién era? Juan. ¿Quién era Juan? El que era supuestamente más cercano a Cristo, el más espiritual de todos ellos. A veces el más espiritual, cuidado con él. Cuidado con él o cuidado con ella. Amén. Tenemos que escudriñar nuestros corazones, cada uno de nosotros. Y yo lo digo porque yo hice eso. Yo tenía esa actitud, conociendo la Escritura.
conociendo la palabra de Dios. Yo estaba así, yo era como, Dios, tú dijiste en el Viejo Testamento, y le cito al Señor cuando yo estaba en unas pruebas y tribulaciones, Señor, tú dijiste que como Elías lo hizo, que caiga el fuego del cielo y que los consuma, Señor, quítalos de la tierra. ¿Cuántos han tenido esa actitud? Quita a mi enemigo, Señor, trata con ellos. Y ¿sabes lo que me enseñó el Señor? En ese momento, una lección, una oportunidad tomó el Señor, así como los discípulos. Y el Señor me dijo, ten misericordia, como he tenido misericordia de ti. Wow. Todo lo que las escrituras que le cité al Señor, y misericordia. Muestra misericordia, Mario. Porque tú eras violento, tú eras agresivo antes también. Y yo te cambié. Ahora muéstrales a ellos mi misericordia, no la tuya. Y esa es debe ser nuestra actitud, amén. En el libro de Lucas, capítulo 9, ¿o no? Juan, vamos a regresar a Juan 13, 15, versículo 17. Bienvenidos, Dios los bendiga. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 17, no, el 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que envió. Si sabéis estas cosas, si sabes estas cosas, si las entiendes estas cosas, ¿lo entendemos? Los discípulos no eran el mejor ejemplo, y Cristo les tenía que enseñar. Tomaba ocasiones de enseñarles la importancia de la humildad y el servicio. Pero así como Cristo supo que su hora había venido, ahora debemos de saber que la hora ya viene, o ya ha llegado, o viene, la cual Cristo va a regresar. Y debe de haber una urgencia en nosotros. ¿De qué? De lavarle los pies a Cristo. No sé si que unos de ustedes saben que mi padrastro, él tuvo una cirugía vascular en los pies. Y mi mamá tiene artritis reumatoide. Sus manos ya están chiquitas, ¿verdad? No está tan fuerte como estaba ella antes. Y lo que he notado, y tuvo una cirugía exitosa, todo pasó bien, pero todavía tiene que curarse, tiene que cambiar su band-aid, ¿verdad? Se tiene que cambiar las cosas, ¿verdad? Las curitas. Entonces, cada noche, o ya tarde en la noche, yo veo a mi mamá cambiándole, limpiando sus pies, limpiando donde le hicieron la cirugía, cambiándole. Y lo miro y es un tiempo íntimo, yo creo, porque para mí eso es bien íntimo. ¿Quién quiere hacer eso a alguien en los pies de alguien, verdad? Pero en ellos, en su relación, ellos lo hacen. Y a veces también el otro lado de eso he escuchado a mi mamá regañándolo. Le dice, asegúrate que te bañes bien, asegúrate que te la cambies, asegúrate que te limpies, asegúrate esto, asegúrate que no hagas ningún esfuerzo que te va a hacer daño. La escucho también decir eso, y yo creo que también escucho la voz del Señor a través de eso. Asegúrate de que tú camines bien, asegúrate que tú camines sobre las sendas de justicia correctamente. Asegúrate que tú sirves, que tú laves los pies a tus hermanos. Asegúrate. Yo escucho a Dios así. No solo le está hablando a mi padrastro, pero me habla a mí. Que debemos de lavar los pies los unos de los otros. Si sabéis esto, dice Jesús. Lo saben, nadie me dijo amén. Por Facebook no los escucho, ¿dijeron amén?
Si sabéis esto, esto debes de hacer: lavarle los pies a tu hermano y a tu hermana. El resto antes me pedía: hermano, ayúdame en esto, hermano, ayúdame. Ya estoy un poquito triste porque ya no me pide eso, porque para mí eso era muy importante. Lo más pequeño que sea recoger los diezmos, sea hacer un ujier, saludar a la gente, era lo más importante. Era lo más íntimo. ¿Sabes por qué? Porque el que predica aquí atrás no es que tú puedes ir a cada persona individual y saludarlos. Es muy difícil. Pero cuando está un ujier, ellos son más íntimos porque cada persona los saluda. Va a ser una gran impresión con la sonrisa, con un saludo y una palabra de Dios. Dios te bendiga. Tú tal vez piensas que es lo más insignificante, pero no es lo más importante. Amén. El versículo 16 del capítulo 13, o 15 al 16. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados serás los que lo hicieren. ¿Cuántos lo saben ahora? Cómo el Señor trataba con sus discípulos, porque quería asegurarse que cuando ellos sirvieran al Señor y hagan las cosas del Señor, lo hagan con humildad, con un corazón disponible en humildad, en espíritu, que esté bien su corazón con el Señor, de hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, porque estamos transmitiendo y dando el ejemplo de Jesús al mundo, al prójimo, al hermano, a la hermana. Y es nuestro trabajo, es no por trabajo, no por obligación, sino porque Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo. Y si Él vive en mí, voy a hacer lo que el Señor me dice que haga. Si Él está en mí, voy a hacer el servicio lo mejor que se pueda para el Señor. Lave los pies del hermano en esas formas. No me refiero en lo literal, pero en lo espiritual. Que tengamos esa actitud y eso en nuestra mente cuando servimos al Señor. Porque como hubo una oportunidad para hacerlo y Cristo dio el mejor ejemplo, lo debemos de hacer nosotros. La Santa Cena fue algo importante. Pero también esto fue algo importante para el Señor, dejarle saber a los discípulos esto. Amén. Y con eso nos podemos levantar. Y yo le hablo al hermano César, no sé para dónde se fue. Y me gustaría que inclinemos nuestro rostro para orar. Y ahorita que llegue César va a tocar una alabanza, una adoración, un canto de adoración. Y la adoración como se compartió en el servicio de inglés esta mañana, que es muy importante para tu relación con Dios. Y oramos también por nuestro hermano Daniel, que tiene problemas con su espalda ahorita, tiene mucho dolor, que oren por él también. Ustedes que pueden extender su mano sobre él espiritualmente, que lo levanten en oración. Amén. Padre, venimos delante de ti de nuevo, Señor, dándote gloria y honra y alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mayor ejemplo o mejor ejemplo que nos has dado, Señor, de lavarle los pies a nuestros hermanos y hermanas, Señor. De darle, Señor, Padre, el servicio tuyo sea un servicio con humildad, Señor, con un corazón agradecido, Señor.
trayendo las nuevas, el evangelio, las nuevas, Señor, con paz, con alegría. Toca a tu pueblo, Señor, edifícalo, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, y edifícalos, Señor. Instrúyelos, Padre, en sendas de justicia. Y que a ti sea la gloria y la honra, Señor. Y nuestro hermano Daniel, oramos por él, por su espalda, Señor, que tú estés con él, que lo sanes, Señor, que lo restaures, Señor, en el nombre de Jesús. Tu pueblo te dice amén. Y si alguien quiere oración, puede pasar adelante. Aquí estaremos para orar por usted. Con distancia, ¿verdad? Con distancia y con sus máscaras, por favor. Que Dios los bendiga en Facebook. Que Dios los bendiga, que los fortalezca. A Pastor Robert, a todos la familia de Jesus Chapel que no pudieron estar en el inglés y en el español. Dios los bendiga también. Dios esté con ustedes.